¿Ya se oye? Ahora ya se oye. Bueno, buenos días, hermanos. Como siempre, es un honor siempre estar aquí, un privilegio y una responsabilidad. Y más en un culto como este, tan internacional, ¿no? Con tantas visitas. Tenemos muchos países hoy aquí representados, más los que ya de por sí normalmente tenemos. Y bueno, espero que con la ayuda de Dios vamos a entender el mensaje que Dios estas semanas atrás puso en mi corazón y tengo que reconocer que he disfrutado mucho preparando este mensaje, ¿no? Como hacía tiempo que sentía que no disfrutaba. Porque Dios me ha hablado primero en mi corazón, ¿no? Cuando nos ponemos a preparar un mensaje, todos los predicadores, lo más importante, lo primero es que Dios habla en nuestro corazón, ¿no? Y nos manda el mensaje. Y a mí me ha marcado mucho la lectura que hoy vamos a tener y el mensaje que hoy vamos a tener. El título que le he puesto es el modelo samaritano, ¿no? Y no se trata del último modelo socioeconómico que se ha impuesto en nuestra sociedad, además en una época tan convulsa o tan inestable como estamos ahora aquí en España, ni el último modelo de coche del año, ¿no? Ni la última táctica que utilizó el campeón de Europa, del cual os podía hablar, largo y tendido. Pero que no se trata de ningún modelo de esto, se trata de un modelo de vida que Jesús nos enseñó y que, a pesar de que es una historia que muchos conocemos, la del buen samaritano, espero que podamos hacer como los chefs modernos hacen, ¿no? La nueva cocina hace ahora, una reconstrucción de platos clásicos. Pues me gustaría darle una vuelta al texto y mostraros lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos entonces a leer el texto que Dios ha puesto delante de nosotros y que es un texto, como he dicho, muy conocido por todos vosotros. Continuando con la lectura que hacíamos, después de Jesús haberse regocijado y haberle dicho a los discípulos que eran bienaventurados porque estaban viendo cosas que muchos antes de ellos hubiesen deseado ver, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de los 3 te parece que fue el prójimo el que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a poner esta meditación en las manos del Señor para que Él nos ilumine. Padre Santo, te doy muchas gracias porque tú has estado con nosotros durante esta reunión. Señor, hemos podido disfrutar del tiempo de alabanza, hemos podido darte a ti la gloria y la honra, hemos podido saludar a nuestros hermanos y recoger nuestras ofrendas. Y ahora te pido, Señor, que nos des la inspiración para escuchar tu voz en esta mañana. Que toques a cada uno de los corazones que estamos aquí y nos prepares para recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra que es siempre eficaz y siempre llega a nuestros corazones. Por muchas veces que la leamos, Señor, tú siempre tienes algo nuevo que decirnos. Ayúdanos a entenderla y sobre todo ayúdanos a ponerla en práctica. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía, vamos a utilizar
un texto muy conocido por vosotros, que seguro que ya en muchas ocasiones habéis leído y de seguro que habéis escuchado muchas predicaciones. Yo, como os decía, esta semana recibí del Señor muy claro que tenía que hablar sobre el buen samaritano. Incluso la semana anterior, que había estado de viaje por temas de trabajo, ya el Señor me puso este texto del buen samaritano como un texto para reflexionar y para que pudiéramos aprender algunas cosas. Y antes de entrar con lo que es la historia del buen samaritano, me gustaría comentar los primeros versículos, los versículos que normalmente pasamos a lo mejor más rápido porque pensamos que son más secundarios, pero que son muy significativos y nos preparan muy bien para entender exactamente lo que Jesús le estaba diciendo a aquel intérprete de la ley en el momento en que le cuenta la historia del buen samaritano. Tenemos que pensar que el contexto viene de un momento en que Jesús acaba de regocijarse y acaba de dar la gloria a Dios porque ha escondido esto de las cosas de los sabios y se lo ha mostrado a los niños. Y luego se gira a sus discípulos como haciendo una parte, él le dice, y vosotros sois unos privilegiados, porque muchos profetas, de esos grandes profetas que conocéis de la ley, les gustaría haber visto lo que vosotros estáis viendo. Me imagino que en este momento es cuando, fijaros que, dado una sensación de continuidad, porque dice, entonces, y he aquí, es decir, y entonces, ¿no? y después de esto, y a continuación, dice que este intérprete de la ley se levanta. Se levanta, supongo, porque se ha sentido un poco incomodado. Quizás seguramente se ha sentido un poco aludido por Jesús, diciendo que Dios ha escondido esas cosas de los sabios y se lo ha mostrado a los niños, ¿no? Y empieza a preparar una especie de contraataque, ¿no? Empieza a preparar, como vemos, dice que se acerca a Jesús para probarlo. No se acerca a Jesús para aprender más de él. No se acerca a Jesús para intentar conocer qué es esta nueva doctrina que este joven maestro les estaba enseñando y estaba trastocando todo el entorno que tenían en aquel lugar, ¿no? El entorno religioso y social que tenía en aquel momento el pueblo judío, sino que este joven maestro estaba moviendo un poco las estructuras ya definidas y bien organizadas que tenían. Supongo que este intérprete tenía bien urdida su pregunta y lo que buscaba, digamos, tenía posiblemente una doble intención. Una de dos, que Jesús no mencionase nada, para nada, a la ley de Moisés, con lo cual para él sería muy fácil desmontar su doctrina y desmontar todas sus teorías y desmontar sus enseñanzas porque estaban fuera de la ley de Moisés, o bien, por otro lado, que fuese una repetición a pie juntillas de las enseñanzas de la ley, una enseñanza superflua, una enseñanza muy sencilla, con lo cual tendría también el mismo efecto. Este es un maestro más de los muchos que han venido, este es un rabino más de los muchos que tenemos, y su enseñanza no tiene nada nuevo que aportarnos. Las intenciones, como digo, del intérprete de la ley, que se acercaba a Jesús, no son buenas, y eso ya me hizo pensar en primer lugar, ¿no? ¿Con qué intenciones me acerco yo a Jesús? ¿Me acerco para probarlo? ¿Me acerco para desafiarlo? ¿O me acerco para aprender de él verdaderamente? Me acerco con un corazón sincero. Este intérprete de la ley vemos que no se estaba acercando con buenas intenciones a Jesús. Sin embargo, la pregunta que le plantea, podríamos decir que es una pregunta excelente, es una pregunta muy buena. Es una pregunta que Jesús va a utilizar para expandir su mensaje, que va a utilizar para dar una nueva lección. La vida eterna. ¿Qué haré? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta que ha perseguido a la historia del hombre desde que el hombre es hombre. El hombre siempre está ocupado qué va a ser de él, cuál va a ser su futuro, la eterna juventud, porque el hombre está preocupado con lo que va a ser de él.
Y el intérprete de la ley le plantea una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y antes de analizar la respuesta que le va a dar Jesús, permitidme un detalle sobre el intérprete de la ley. El intérprete de la ley, me imagino que allí con sus colegas, después de que Jesús hubiese dicho que la sabiduría había se escondido de los sabios y mostrado a los niños, les debía haber dicho, dejádmelo a mí que lo voy a poner en su sitio ahora, ¿no? Y había preparado una pregunta, es decir, lo voy a desmontar ahora mismo, ¿no? Los judíos, incluso ahora los ortodoxos, si alguna vez lo habéis visto seguramente por la televisión, pero en aquel tiempo prácticamente todos los judíos que practicaban su religión, tenían unos costumbres de llevar lo que se llamaban las filacterias. No sé si habéis oído hablar de ellas. Las filacterias eran unas cajitas que se ponían aquí en el brazo, atadas con un cinto de cuero, y también se las ponían en la cabeza, y se las ponía aquí enfrente. Supongo que alguno habrá visto la foto de un judío ortodoxo con una cajita aquí enfrente, y algunos con una cajita aquí en el brazo derecho. Eso se llaman las filacterias. En esa cajita, como digo, lo que contenían son textos fundamentales de la ley de Moisés. Textos como Deuteronomio 6, 4 y 9, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, que luego veremos que lo va a utilizar, o escucha a Israel, el Señor tu Dios, uno es. Textos que eran la base principal de la ley de Moisés, de la enseñanza de Moisés, y ellos lo llevaban aquí, teóricamente, para poder recordarlo en cualquier momento. Entonces, lo llevaban muy cerca. ¿Y por qué cuento esto? Cuento esto porque yo me estoy imaginando, y de la respuesta que veo aquí de Jesús es, ¿pero cómo? ¿Cómo me preguntas tú esto si tú eres un intérprete de la ley? Si tú tienes acceso a toda esa información. Incluso te digo, mira el brazo, si lo llevas ahí. A veces Jesús con nosotros tiene que hacer un poco lo mismo, es decir, pero si yo tienes promesas ya las he dado, las he preparado para ti. ¿Por qué no buscas mi voluntad en la palabra de Dios? Acordaros, hace 2 predicaciones hablaba de eso, de permanecer en la palabra de Dios, y eso nos convertiría en discípulos de Jesús. Jesús le tiene que decir al intérprete de la ley, pero si tú conoces la ley, ¿cómo es que me preguntas esto, no? Jesús es mucho más inteligente que el intérprete de la ley y ya está preparando el mensaje de vuelta para esta pregunta con trampa que el intérprete de la ley le ha dado. Pero fijaros, otra lección de Jesús. Lo hace con paciencia, con mansedumbre, con pedagogía incluso, porque le está diciendo, busca la ley, busca la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar las respuestas que tienes. Ahí vas a encontrar las respuestas a las preguntas que tienes. Ahí vas a resolver tus dudas. Como digo, le responde con paciencia y empieza a hacer pedagogía. En la Biblia podemos encontrar las claves más importantes para nuestra vida. Muchas veces estamos buscando por aquí y por allá. Y yo os invito a que giréis vuestra Biblia unas páginas más adelante, en Juan 5, 39 y 40. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le tiene que decir, ¿tú quieres saber dónde encontrar la vida eterna? Tú, intérprete de la ley, tú tienes la clave. ¿Cómo me preguntas esto a mí? ¿Cómo lees? Le dice. ¿Cómo estás leyendo? Pero si lo tienes ahí, lo tienes en tu brazo, lo tienes en la ley que interpretas seguramente cada día en la sinagoga y con los escribas y los fariseos. El intérprete le responde con 2 textos bíblicos. No los buscamos, porque además los conocéis. Son Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Y en este caso, el intérprete de la ley le da una gran respuesta. Demuestra que es un buen conocedor de las Escrituras. Y más todavía, pensando en la situación en que normalmente nos encontrábamos en el siglo I, en los tiempos de Jesús, donde las Escrituras habían quedado
casi que en un segundo plano, y lo importante era toda la enseñanza rabínica a través de tomos y tomos de normas, de pautas, de definiciones que los rabinos habían ido recogiendo a lo largo desde que la ley había sido entregada, ¿no? Yo he leído que había tomos, versiones de esas interpretaciones rabínicas que llegaban a tener 70 tomos, con normas e instrucciones que el pueblo judío debía seguir para cumplir la ley que Dios les había dado. Sin embargo, él no responde con argumentos de las costumbres de los ancianos, no responde con la tradición de los ancianos, que era lo más común, como digo, sino que le responde con la misma ley. Lo cual empieza a demostrarnos esas segundas intenciones que el intérprete de la ley estaba teniendo. Verdaderamente, él sabía, él preguntaba una cosa que estaba sabiendo, porque enseguida le responde, ¿no? Jesús le tiene que decir, y le responde, bien dices, haz esto y vivirás. Y fijaros que las respuestas que le da el rabino, como digo, son muy trascendentes. Y aquí es un punto donde quiero pararme brevemente, pero quiero pararme. Habla sobre el amor de Dios, sobre amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos. Es una respuesta muy contundente. Es una respuesta que nos deja bien claro cuál es la relación que Dios espera de nosotros. No basta con que le demos la mejor parte de nuestra vida. Está hablando del todo. El amor al prójimo, que va a ser luego el mensaje donde Jesús se va a enfocar más, está limitado, tiene limitaciones. Dice al prójimo como a ti mismo, hasta aquí. Pero el amor de Dios, le dice, tiene que ser por encima de todas las cosas. Y esta es la relación que Dios espera de sus hijos. Es muy importante que sepamos esto, porque luego vemos que el rabino efectivamente se siente aludido, se siente molestado, se siente que ha quedado en evidencia. Él iba para probar a Jesús, y en lugar de haber dejado en evidencia a Jesús, el que había quedado seguramente en evidencia delante de todos los que estaban ahí, era el propio rabino. Y da una vuelta y le pregunta, bueno, ¿y quién es el prójimo, no? Como dice aquí, intentando justificarse, ¿no? Y es muy obvio que estaba intentando justificarse, porque como digo, la enseñanza más importante seguramente no era la del amor al prójimo, que luego Jesús lo va a utilizar para darle una lección. Era mucho más importante seguramente el amor de Dios, sobre todas las cosas. Era mucho más trascendente y mucho más difícil. Porque era amar a Dios con todas las facetas de tu vida, tu mente, tu alma, tu cuerpo, con todo. Sin dejarse absolutamente nada fuera. Como digo, el amor al prójimo, Dios le ponía una limitación, como a ti mismo. Pero el amor de Dios era por encima de todas las cosas. El prójimo le lanza, el intérprete le lanza la cuestión del prójimo. Y aquí ya, y sí, él está utilizando la tradición de los rabinos y la tradición de los ancianos. Porque, veréis, a ellos les encantaba, a los rabinos de la historia, a lo largo de la historia, les encantaba buscar definiciones. Como digo, es decir, yo estuve leyendo y en Alejandría había una versión de la tradición rabínica que llegaba a 70 tomos de normas e instrucciones para seguir. 70 tomos de biblioteca de normas y tradiciones para seguir. Que no es cualquier cosa, ¿no? Ellos tenían definiciones para todo, para decir, bueno, por ejemplo, el sábado los volvía locos en cuanto a decir, bueno, definir qué es trabajo. Entonces, definían hasta, bueno, si estoy escribiendo un papel, si escribo más de 4 o 5 renglones, eso ya es trabajo, no lo puedo hacer. Pero si escribo solo 2 o 3 renglones, con lo cual, pues lo que tienen que hacer es resumir mucho, ¿no? Y ya no incumplen el sábado. Así, muchas otras cosas. Si ando más de no sé cuántos metros, es trabajo, pero si ando menos de esos metros, no es trabajo. Estaban equivocando, como vamos a ver aquí, totalmente el principio principal que Dios les había transmitido, y era el amor. Ellos el amor lo habían saltado, lo habían dejado por un lado, y se iban a la definición de cosas más sin mucho sentido, ¿no? Entonces, les peta a Jesús para intentar justificarse la cuestión del prójimo. Y aquí es donde Jesús nos
nos enumera esta lección tan entrañable, tan bonita, de lo que es el verdadero amor al prójimo. Y fijaros una cosa, más preámbulos que voy a hacer antes de entrar aquí. En el pueblo judío, el prójimo solo era otro judío. Pero hasta el caso más extremo de que un judío estaba obligado a prestarle ayuda a otro judío si estaba caído en el suelo, como luego vamos a ver, o estaba malherido, o estaba a punto de morir. Pero si era un gentil, no estaba obligado. Si era alguien que no era del pueblo judío, no estaba obligado. Eso era por las definiciones rabínicas. Por eso, el intérprete de la ley está ahí punzando a Jesús seguramente, es decir, ahora sí lo voy a pillar. Ahora sí le voy a encontrar en un error y voy a poder desmontarle toda la enseñanza que está trayendo. Entonces Jesús es cuando nos presenta esta parábola conocida como la del buen samaritano. Y dejadme, antes de hacer la parábola del buen samaritano, que os explique el camino de Jerusalén a Jericó, que también, si conocemos esta información, nos va a escenificar un poquito mejor todavía el sentido y verdaderamente la gravedad de la situación en la que se encontraba esta persona y lo importante que fue, la enseñanza que fue para los que estaban escuchando. Jerusalén y Jericó distaban aproximadamente 30 kilómetros. Esa es la distancia que había más o menos entre las dos ciudades. Y entre las dos ciudades había más o menos unos 1.200 metros de desnivel. Jerusalén está, he estado buscando información, aproximadamente unos 800 metros sobre el nivel del mar, y Jericó está muy cerca del Mar Muerto, que estaba en torno, donde las ruinas de Jericó estaban en torno a unos 400 metros bajo el nivel del mar. Como conocéis, el Mar Muerto es un mar que está bajo el nivel del mar. Bueno, pues Jericó estaba al lado del Mar Muerto. Bueno, el desnivel, más o menos en 30 kilómetros, eran unos 1.200 metros. ¿Por qué digo esto? Porque el camino era un camino pues bastante tortuoso. Pensad que en aquel tiempo el tema de túneles y grandes autopistas que desplazaban, digamos, que desplazaban terreno y rocas, eso no había. Eran caminos naturales, digamos, que iban bordeando las montañas que había desde Jerusalén, como digo, hasta Jericó. Entonces, era un camino tortuoso y bastante sinuoso de bajada desde Jerusalén a Jericó. Tan tortuoso era que era un camino muy conocido por los peligros. Esas curvas y contracurvas que generaba el camino eran famosas porque los bandoleros las utilizaban, lógicamente, para hacer emboscadas contra los transeúntes de ese camino, poder asaltarles, robarles y huir fácilmente por las montañas sin saber muy bien hacia dónde se han ido. Por eso, dentro del contexto que encontramos esta parábola, se entiende perfectamente el hecho de que alguien fuese herido. Incluso, yo he estado buscando más allá, información más acá, en el siglo V hay menciones como conocido este camino como el camino de la sangre o el camino rojo. Nada que ver con Juego de Tronos, ¿eh? En el siglo XIX dice que los jeques de la zona, los gobernadores de la zona, todavía cobraban por dar seguridad a los transeúntes de aquel camino. Pero es que en el siglo XX, en la década de los 30, hay un famoso escritor de libros de viaje que dice que a él le recomiendan para hacer ese trayecto que no viaje de noche, sino que intente llegar a Jericó o a Jerusalén, depende del camino donde lo está haciendo, antes del anochecer, porque hay un bandolero llamado Abu Gilhat que asaltaba todos los vehículos de los turistas y luego, como he dicho, huía por las montañas de esos caminos tenebrosos. Como digo, la historia no les viene de nuevo a los que están escuchándola. Y entonces empezamos a ver personajes que aparecen aquí. El primero, como digo, es el viajero. Y con lo que he dicho antes, se puede entender, y luego más tarde a lo mejor volveremos sobre eso, de que el viajero era una persona imprudente. El viajero estaba tomando un camino, él solo, que no era recomendable, que tenía peligros, que tenía situaciones difíciles.
Seguro que si hubiese en esos tiempos le hubiésemos dicho, ya te lo decía yo que no tenías que ir por ahí, porque por ahí te iban a asaltar. El viajero se mete en situaciones complicadas y posiblemente llevaba cosas de valor, porque dice que lo asaltan y lo golpean dejándole prácticamente medio muerto. Imaginaos porque llevaba algo de valor y lo que no querían los ladrones es que después siguiese persiguiéndolos o dando alguna pista de quién era el que los había robado. Tenemos entonces al viajero, malherido, medio muerto se nos dice ahí, y empiezan a aparecer los personajes de nuestra historia. Curiosos, muy curiosos. El primero que aparece es un sacerdote, una persona ultra religiosa. Como no está el pastor aquí, me puedo meter con el pastor, ¿no? El pastor de la iglesia. No, pobre Miguel, no va con él, pero es verdad. Una persona ultra religiosa, el sacerdote. El sacerdote dice que lo ve, dice, y se va por otro lado. Quizás, desde un punto de mano, hasta tiene su lógica, y voy a explicar el porqué. Es decir, ¿qué barbaridad estás diciendo? Bueno, el sacerdote, por la ley judía, no podía entrar en contacto con un muerto. Y si entraba en contacto con un muerto, con algún familiar que moría en su casa, él tenía que estar 7 días sin ejercer su ministerio. Entonces, empiezo a entender un poco más el cuadro. El sacerdote ve a aquel que dice que está medio muerto, dices, no me voy a acercar, no me voy a acercar, porque si no, no voy a poder ejercer mi ministerio. Y pasa de largo. Es una pena, ¿verdad? Vengamos a nuestro tiempo. Es una pena a veces que las tradiciones, el programa, lo que tenemos que hacer, sea capaz de saltar por encima de las personas. Y esta es la primera gran enseñanza que yo recibí cuando hacía esto. Nada hay más importante que las personas. Absolutamente nada hay más importante que las personas. Ni siquiera nuestro ministerio. Ni siquiera nuestro ministerio. El sacerdote obró mal. El sacerdote obró mal. Lo que Dios nos pedía, y el intérprete se lo había dicho primero a Jesús, es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No le estaba pidiendo ser el primero en llevar los sacrificios, dirige el culto como toca, prepara una predicación buena y eficaz para los hermanos, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. De esa manera vas a obtener la vida eterna. Haz eso y vivirás, le había dicho al intérprete de la ley. El sacerdote no tenía muy claras sus prioridades. Sus ritos, su religión, su ministerio estaba muy por encima de las personas. El templo y la liturgia contaban más que la vida de una propia persona. Y eso es un error muy claro. Como he dicho, lo primero, hermanos, a lo que Dios nos pide que nos ocupemos es de las personas. Las personas están muy por encima de cualquier programa, actividad, situación, ministerio. Pon el título que quieras ahí. Dios nos invita a eso. El siguiente que viene es un levita. No voy a repetir la explicación porque el caso es el mismo. El líder de la alabanza. ¿Dónde está lo de la alabanza? Los líderes de la alabanza. Los que tenían que abrir la puerta. No. Yo tengo que dirigir el culto. Oye. ¿Cómo voy a tocar a este muerto? Entonces ya no puedo dirigir el culto, no puedo ejercer. Estaba equivocado. Estaba muy equivocado. Sin embargo, vemos que el levita, y esto yo creo que es hasta una nota graciosa para mí, ¿no? Se acerca un poco más, ¿no? Es decir, si leéis aquí, el primero pasa de largo directamente, dice, llegando cerca de aquel lugar, ¿no? Me recuerda como cuando pasa un accidente en la carretera, ¿verdad? El atasco que se forma es básicamente porque la gente va frenando porque quiere verlo, ¿no? Luego que nadie se va a parar, ¿no? Pero de momento lo que frenan y quieren ver, ¿no? Pues el levita eso dice, ¿no? Venía andando, frenó un poco, uy, eso está muy mal, ¿no?
Y siguió corriendo. Nuevamente, me imagino que lo que digo, su ministerio estaba muy por encima. La liturgia estaba muy por encima. Y eso estaba muy lejos, pero muy lejos de la voluntad de Dios. Y por fin llegamos al samaritano. El héroe de esta historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo me imagino al intérprete de la ley. Cuando Jesús menciona al samaritano, debe pensar, y el samaritano vino y lo remató. ¿No? Dijo, el samaritano ya acabó con él y lo poco que le quedaba, no. El samaritano no hizo eso. Acordaros que los samaritanos eran enemigos del pueblo de Dios. De hecho, pudiera ser, no lo dice aquí, no lo sabemos, pero incluso un judío que no cumplía con la ley, que no cumplía con los ritos, le llamaban samaritano. A Jesús le llamaron samaritano. No lo busquéis de falta. Juan 8:48. A Jesús mismo le llaman samaritano. Este samaritano a lo mejor era uno de estos. A lo mejor era un propio judío que no cumplía. Lo que sí que es verdad es que era alguien que no pertenecía a la tradición de su religión. Lo que sí que es verdad era alguien que teóricamente no estaba funcionando de acuerdo a lo que era un buen creyente en aquella época. Este hombre, imagino yo, debía ser algún viajante que circulaba por aquel camino. Y digo esto porque el posadero le conoce, porque atiende al enfermo, incluso se lo puede dejar a cuenta, diciéndole que si gasta algo más, se lo pagará después. El posadero le fía dinero. Me imagino que era alguien conocido. El samaritano fue el único. El samaritano fue el único que tenía muy claro que debía ayudar a la persona que lo necesitaba. El samaritano era el único que tenía amor y verdadera caridad en su corazón. Los otros, con toda su religiosidad, con todo su conocimiento, con toda su teología, que seguramente eran muy buena, descuidaban lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tenían la oportunidad de hacer algo que Dios ya desde los tiempos de la ley había dejado escrito y no lo hacían, porque consideraban que era mucho más importante atender a su ministerio en el templo y atender a sus obligaciones. Como digo, lo que está claro es que esta no era una persona seguidora de la ley de Moisés. Sin embargo, fue el único dispuesto. Como he dicho, así a veces nos pasa a nosotros, que estamos más ocupados en todo lo de alrededor que en hacer la voluntad de Dios, en hacer exactamente lo que Dios nos pide. Y lo más importante para mí de todo este mensaje, y donde quiero hacer uno de los mayores énfasis, ya estoy llegando al final, no tardo mucho más. El samaritano no solo atiende al herido. Y aquí es donde me voy a centrar, el por qué vais a entender por qué el título del mensaje lo he puesto el modelo samaritano. El modelo samaritano va mucho más allá. El samaritano no recoge al herido y le dice, ¿cómo estás? Y le pasa la mano y dice, espero que te ayude, voy a orar por ti, que Dios te bendiga, y voy a orar por ti para que Dios te restaure. Muchas veces esa es nuestra forma de operar con los necesitados a nuestro alrededor, con todo el que necesita a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga, hermano, le pasamos la mano, vamos a orar por ti, y adiós. El samaritano deja sus cosas. Su viaje, ya vemos que es apartado, no sabemos para qué. Yo digo que era un comerciante porque los comentaristas que le dicen que posiblemente era un comerciante porque conocía la zona, las posadas, y entonces dice, pero él iba en un viaje, supongo, a algún sitio. Él lo deja todo y ama a su prójimo. Y socorre al necesitado. Y lo cura. Y lo pone en su caballo, en su cabalgadura, dice. Y lo lleva hasta el mesón. Y se ocupa de él hasta su completa restauración.
Y esto es lo que quiero que quede en vuestro corazón, porque en mi corazón ha quedado muy grabado. Dios me ha hablado a mí. Y se ocupa de él hasta su completa restauración. Muchas veces queremos ayudar, pero nos quedamos, como digo, simplemente en que Dios te bendiga, hermano, espero que te vaya muy bien, voy a orar por ti. Y eso es bueno que vayamos al hermano y le pasamos la mano por detrás de la espalda y le demos una palmada en la espalda para que se sienta reconfortado, para que se sienta que no está solo. Pero al que está herido y tirado en el suelo, nuestra obligación como iglesia y nuestro llamamiento como iglesia, y aquí ya quiero que pensemos en cada uno de nosotros, es agacharnos, es curar al herido, es socorrerlo y es ocuparnos de su completa restauración, con todo lo que ello supone, con la incomodidad que ello supone. Y estoy diciendo que yo me siento el primer señalado en esto, que muchas veces nos quedamos ahí solo en el primer paso, en acercarnos solo al herido que está en el camino. Jesús le tiene que enseñar al intérprete de la ley que el prójimo es todo aquel que está a su alrededor y está necesitado. Que el prójimo, independientemente de su creencia, de su religión, de su país, de su raza, de su nacionalidad, de su equipo de fútbol, de su partido político, de si me cae bien o si me cae mal, el prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda en un momento dado. Y a ese nos pide Dios, o mejor dicho, Dios nos está diciendo que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a ti mismo, para tener la vida eterna. Muchas veces estamos buscando la piedra filosofal, la fórmula mágica, aquello que nos va a hacer tener paz con Dios. Y Dios nos habla muy fácil y muy clarito. Mirad, yo como digo, estoy acabando. Nuestra sociedad está cansada de mensajes, está harta de escuchar mensajes. Además, tú hablas con la gente y lo ves. Que nadie quiere un mensaje más, un discurso más. Es fácil hacer un discurso. Y más en día, con toda la información que tenemos, vas a internet, sacas toda la información y preparas un discurso precioso. Y lo expones. Pero nuestra sociedad está cansada de discursos. Está hastiada de buenas palabras. Nuestra sociedad quiere hechos. Nuestra sociedad quiere acciones. Y como iglesia, nuestro llamamiento y el llamamiento que hago hoy, en el que si yo hago un llamamiento, yo soy el primero que me levantaría hoy, que necesito cambiar eso. Por eso digo que yo soy el primero que me señalo aquí, no estoy señalando a nadie, yo me coloco en primer lugar. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia que va a ayudar al prójimo, que va a ayudar a curar a nuestra sociedad, pero que no se queda ahí, se ocupa de ellos y se ocupa hasta su total restauración. Ese es el modelo del samaritano. Jesús le tuvo que enseñar a un judío que el modelo correcto era el del samaritano. Fijaros lo que digo, para un judío, el archienemigo, le tuvo que enseñar, no, tu modelo no es el bueno. El modelo es este, el del samaritano, el que ha obrado con amor al prójimo, el que ha obrado con misericordia. La ayuda debe ser práctica y eficaz. El samaritano no se quedó en darle una palmada, que era importante, en animarlo, que era importante, en orar por él, que es importantísimo, sino que luego buscó cómo tenía que ayudarlo. Y puso todo lo que puso, como se dice, toda la carne en el asador, para que ese hombre fuera totalmente restaurado. Es muy importante que como iglesia tengamos claro cuál es nuestro llamamiento. Es muy importante como iglesia y como aquellos que pensamos y que queremos alcanzar esa vida eterna, tengamos claro cuáles son los caminos y las situaciones que Dios nos marca. Que amemos al prójimo como nosotros mismos, con el modelo samaritano, como os he dicho desde el principio. Porque ese es el modelo de Jesús. Porque ese es el modelo que está implantado enseñado en nuestras Biblias. Porque ese es el modelo que Dios espera de nosotros. Me despido leyendo unos textos muy conocidos por vosotros, conocidísimos. Sí, en 1 Corintios 13, no hace falta que lo busque, yo lo leo. Si yo hablase lenguas humanas
y angélica si no tengo amor? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y subiese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, la fe del grano de mostaza, y no tengo amor, nada soy. Muy dura esta palabra. Nada soy si no tengo amor. La característica que Dios nos pide para alcanzar la vida eterna es el amor. A Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Y el modelo del amor al prójimo, repito, es el modelo del samaritano. Y como digo, yo acabo aquí. Ya he dicho todo lo que os tenía que decir. Y os dejo un mensaje, y me dejo un mensaje a mí mismo, que es el que Jesús le dijo al final. Después ya no hubo más réplicas del intérprete. Ve y haz tú lo mismo. Hermanos, vayamos como iglesia y hagamos lo mismo. El modelo samaritano. Señor os bendiga.